Un saludo cordial a toda nuestra audiencia de nuestros canales de la provincia Eudista Minuto de Dios. Estamos una semana más en Conversando con un Eudista y esta semana nos place de verdad tener un invitado muy especial con nosotros. Él es asociado Eudista, es el director actualmente del SENA en el Caquetá. Es Helman Castañeda que está con nosotros. Don Helman, bienvenido acá a estos canales de la provincia Audista Minuto de Dios. Muy buenos días, Andrés, para usted y para todos los que escuchan. Bueno, acá en Conversando con un Eudista, a las personas que tal vez por primera vez nos están viendo y para usted también para contarle, justamente es una pequeña tertulia que tenemos entre hermanos, entre familia, porque es hermoso saber que hay grandes experiencias de Dios en la vida de tantas personas. Eh, Hoy don Helman nos viene a contar que desde su experiencia de Dios, que ella también nos va a contar un poquito al respecto, ha podido de alguna manera seguir sembrando la semilla del reino, inclusive en ambientes que no son nada religiosos. Pero comencemos por el principio. ¿Cómo se dio ese toque de Dios, don Helman, en su corazón de joven o de niño tal vez, pero que sin duda le tocó la vida? José Andrés, muchísimas gracias. Pues sí, tengo que comentar que vengo de un hogar católico, particularmente mi madre, una persona muy cercana al Señor. Tengo la bendición de tenerla viva todavía y es el evangelio vivo más grande que yo conozco, mi madre. Entonces tuve esta bendición y lo cual motivó que yo muy desde niño tuviera esta inclinación. En mi juventud temprana incluso fundé en mi barrio un grupo católico, se llamaba JUDIC, Juventud Dinámica Cristiana, que fundamentalmente pues, nos reuníamos los sábados jóvenes, leíamos la palabra, la comentábamos, y como era de los mayores, pues uno trataba de darle su interpretación y ese tipo de cosas. Pero tuve la iluminación de ir precisamente al Minuto de Dios, pues yo escuchaba los banquetes del millón. Entonces iba los domingos al Minuto de Dios a la misa del padre Rafael García Herreros, y por supuesto me impactó todo el movimiento carismático, y yo llevaba muchas de las canciones y de las reflexiones que nos hacía el padre Rafael en misa, las llevaba a mi grupo, y posteriormente incluso me hice acompañar de varios de los miembros del grupo a visitar allá al padre Rafael, a escucharlo y a conocer un poco de su obra. Y nosotros en esa juventud, incluso por allá en unos barrios deprimidos, en los Chircales, pues de Bogotá, empezamos a hacer obritas también de construir una piecita, en fin, tratando de imitar. O sea, ¿qué quiero decir? Es que desde muy niño la semilla de la obra del Minuto de Dios está en mi corazón. Tuve la inclinación y en algún momento lo consideré seriamente seguir el camino sacerdotal, pero bueno, mi Dios seguramente me tenía predestinado para otras cosas o me abrió también otras opciones de vida y seguí adelante. Y salto para decir que sí, fui un católico normal, a veces yo digo normal entre comillas, de la misa y ser buena gente y este tipo de cosas, pero tuve la bendición de que ya en el año 2009 llegué a trabajar al Minuto de Dios. Era el director de Ingeniería Agroecológica. El padre Camilo Bernal precisamente me entrevistó y tuve la bendición que me dejara llegar allí. Y desde ahí pues logré aferrarme ya en mi corazón con la obra del Minuto de Dios y desde ahí no la he soltado. A pesar de que no continué en un minuto, hay una cosa que me parece hermosa. eh, Gané un concurso en el SENA, llegué al SENA, la decisión de si me quedaba en el minuto o me iba para el SENA la tomé con el padre Camilo Bernal, le pedí a él luz en ese camino y él me dijo que fuera a hacer mis aprendizajes que quería hacer en el SENA, que era por sobre todo el trabajo social que desde allí se podía hacer, y que luego regresara a un minuto, y así fue. Pero mi Dios tenía otras cosas en mente y el padre Camilo Bernal Araño fue el director general del SENA. Entonces fue una cosa maravillosa, y él me dijo en algún momento cuando ya no siguió en el SENA: Helman, el camino es evangeliza en el SENA. Y yo lo he tomado como una misión Pero que qué el padre, profético eso, ¿no? sí, 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 el padre me lo encomendó hace 12 años y lo asumí con esa
claridad de que mi superior me estaba dando un consejo y que Dios me lo había puesto en mi corazón. Y desde ese momento, muchas de las personas seguramente que podrían ver esto saben que desde hace 15 años, diariamente, gracias a Dios, comparto la palabra, algún comentario que escribo, alguna reflexión a diario, y hoy son más de 500 personas que les comparto a diario Wow. es esto. Entonces empecé así y poco a poco en el SENA, que no ha sido fácil, pero sigo ese camino de evangelización, en la claridad sobre todo que evangelizas con el ejemplo, ¿no? Entonces ha sido un ejercicio muy fuerte que me fortalece el ser asociado audista. Soy asociado audista desde hace 12 años y con la oración y con ese encuentro fraterno, desde allí tengo esa palanca que me ha permitido seguramente evolucionar algún poquito en el camino de la fe y en tratar de ser un buen cristiano. Entonces, digamos que llego al SENA, pero hoy particularmente, ya nombraste que estoy aquí en el Caquetá, sí señor, estoy de director del SENA en la regional Caquetá y encontré un ambiente muy complejo. Y ahí, pues bueno, mi Señor, tengo la claridad que me puso en la misión acá, lo he asumido así. Algo que es fundamental en los eudistas es la misión. San Juan Eudes nos enseñó a misionar, es el legado que él nos dio y he asumido esto no como una oportunidad que me han de ser director, sino la misión que el Señor me coloca acá y desde esa perspectiva la he abordado. Helman, ¿cómo un cristiano, porque Juan Eudes nos ha enseñado que esto de la vida cristiana es un proceso, cómo un cristiano educa la mirada para tener una mirada como la de Jesús? Porque perfectamente usted con toda su experiencia, con todo su caminar en el mundo, vamos a decirlo así, pudiera perfectamente haber desviado la mirada. ¿Cómo se mantiene la mirada de un cristiano para llegar al Caquetá, encontrar una realidad difícil y decir, no, yo no puedo responder de la misma manera que está el mundo tal vez hablándome, ¿no? Yo creo que es la fe que se fortalece día a día con la oración, con la oración. Yo soy una persona que gracias a Dios me levanto muy temprano, por tarde a las 4, pero mi primera hora del día es la oración. Entonces tengo la liturgia de las horas eudistas, tengo el de Juan Eudes, y entonces todo se mueve alrededor en mi oración de San Juan Eudes y todo lo que nos han legado. Pero tengo la claridad de que es en la oración y la plena fe, esperanza y confianza en el Señor, y desde allí me nutro y arranco el día en oración precisamente para poder enfrentar la cotidianidad que te descentra muchas veces, pero me fortalezco. Y además de la oración, rezo. Entonces, algún día escuchaba al padre Diego Jaramillo que decía, haga el rosario diario y si tiene muchas ocupaciones, pues haga la primera, Hágalo por apenas se partes. levante y a lo largo del día hasta que lo complete y así lo hago. Entonces Sí. me levanto y me arreglo, voy arrancando y en algún momento mientras voy en el carro llegan las 1000 reuniones, pero en algún espacio completo mi siguiente decena y al final del día pues tengo mi rosario. Cuando puedo hacerlo seguido pues lo hago perfectamente, pero vivo muy en esa función y el mundo te puede sacar fácilmente del camino y de la senda de Jesús. Pero algo que yo no le doy cabida ya a mi mente es a divagar muchísimo en los problemas y en las lógicas del mundo. Y tú me verás rezando todo el día, Padre nuestro, Dios te salve María, y lo hago naturalmente, naturalmente. Entonces no doy cabida a mal pensamiento. Pero no quiero decir que soy un santo, pues, no, te abordan 1000 problemas, pero tengo esa claridad de que más bien ofreciéndole ese Ave María a la Virgen, esa rosa que le regalamos a la Virgen en ese Ave María, en decirle al Padre que es mi Padre con un Padre nuestro, mi credo, diciéndole creo, fortaléceme Señor, es en ese camino de la oración constante y plena que te fortaleces ante la realidad del mundo. Pero en ese camino que me da también la claridad, pues está la oración de mis hermanos, la oración de mi familia y la misericordia del Señor, claramente. Qué hermoso. Me ha gustado mucho, usted ha compartido unas palabras con el padre Camilo Bernal que me voy a atrever a citar, porque bueno, en el proceso de investigación previo a la entrevista pude tener acceso a ellas.
Usted decía, he podido llevar de nuevo al Sena Caquetá la presencia viva del Señor, su palabra y nuestra iglesia. Y con la anuencia y colaboración del obispo logramos un sacerdote para la regional del Sena, que es el padre José Domingo. Usted contaba que previo a esta entrevista conversaba con él. ¿Qué implica la llegada de un sacerdote al Sena Caquetá y por lo tanto, pues la llegada y la inmersión de Dios de tantas personas en medio de su ambiente laboral? Porque qué Sí, bonito es que señor. la misión va al trabajo también y nos anima a que si nos da un poquito de pereza el fin de semana ir a la Eucaristía, pues más bien quedamos durante la semana animados, impulsados a ir a recargarnos el domingo. Claro, mire, es realmente interesante. Llego yo aquí con la claridad de aportar y en un momento muy difícil. El SENA llevaba en Caquetá 3 meses en paro. Prácticamente este año no se había elaborado. Y el director general del SENA me encomienda esta tarea y la asumo yo con ese primer objetivo de suspender el cese de actividades para que los aprendices tuvieran la oportunidad de continuar su proceso formativo. Y se da un poco desde la experiencia que me ha dado la vida como profesional. Tengo que reconocer que ahí yo tengo un ícono y es el padre Camilo Bernal. Él como ejecutivo, desde la perspectiva de como ejecutivo, he tenido la oportunidad en algunos momentos de mi vida de estar un poco cerca de él, pero en la distancia reconocerlo y aprender de él y encontrar que yo vibro también en esa forma de construir. Entonces, digamos, mucho desde esas lógicas empiezo a trabajar y bueno, llego a una institución donde Dios no tenía cabida. La persona que estaba direccionando la institución acá en el Caquetá es una persona que no es católica ni creo que tenga religión, creo que es masón. Entonces aquí la palabra de Dios no se pronunciaba. Ni siquiera la gente decía buenos días, Dios le bendiga o gracias a Dios, amaneció. Nada. Era absolutamente. De algún momento a mi asistente le pregunté, oye, es que aquí no se habla de Dios, no hay católicos, ¿qué pasa? Y lo hice con algún grado de confianza porque cuando llegué yo dije, necesito ubicarme y que me quede cerca una iglesia, porque yo vengo de la lógica de mi misa diaria que logramos mantener en el SENA, porque el padre Camilo nos dejó ese legado y lo hemos mantenido luchando por un sacerdote y tener nuestra Eucaristía diaria. Y llego aquí, por supuesto, eso no existía, ni sacerdote ni nada. Y entonces, pues me comentan, no, eso es un tema vedado en el SENA. Y una situación sobre todo muy dura, muy triste. Hay diferentes organizaciones sindicales que arrastran también aprendices y entonces uno ve unas polarizaciones como las del mundo y como las de nuestro país, pero muy triste verlas en tu casa, ¿no? Unas polarizaciones muy agresivas, no solamente de palabras, sino de hechos, y entonces eso era lo que uno veía que afloraba casi que era el odio, el resentimiento, y entonces una cosa muy complicada. Y yo empecé siendo Helman Castañeda. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Dios le bendiga, que tengan un feliz día. Y en mi lenguaje diario yo he tenido la bendición de estudiar, yo he tenido la bendición de tener una familia, yo tengo la bendición de estar acá y entonces eso empezó a impactar, ¿no? Pero es que sí, esto no se habla aquí, y el Estado es laico, y la iglesia es laica, el SENA es laico, entonces, ¿por qué? Y poco a poco, y uno escuchaba que uno les decía, ¿cómo amanecieron hoy? Bien, gracias a Dios. Y ya era 1, 3, 5, 10, y algún día alguien me pidió, director, ¿podemos iniciar la reunión con una oración? Y entonces yo dije, por supuesto, deberíamos hacerlo siempre y oramos. Y eso ha permitido que realmente la gente exprese eso que tenía reprimido y empiece a hacerlo. Y entonces empiezo yo a actuar desde mis oraciones matutinas que empecé a compartir con uno. Y hoy medio cena la recibe a las 5 de la mañana. Todo el mundo tiene sus oraciones por si quiere ahí escucharla, orar conmigo, en fin. Y entonces viene el proceso de necesitamos un sacerdote, una Eucaristía.
y voy, por supuesto, a tocar la puerta de algunos sacerdotes, pero hay que tener permiso del obispo. Pues entonces me voy con el obispo y hago la antesala con el obispo, que me recibió muy generosamente y que lo iba a considerar, porque pues no había muchos sacerdotes. Pero el obispo lo que se tomó fue su tiempo para ver si es que quería llevar un cura por llevar un cura o había una intencionalidad. Y algún día me llamó y me dijo, ven, y me dijo, listo, Gelman, vamos a buscar un sacerdote para que acompañe el SENA y miramos cómo empezamos. Y bueno, esperamos y en algún momento se presentó el padre José Domingo, que es párroco del sitio donde queda el centro del SENA, es el párroco de ahí, recién llegado a Florencia, vivió 25 años en los Estados Unidos y recién llegado y me dice, el padre José Domingo los va a acompañar. Arranquen como usted considere, seguramente una Eucaristía, arranquemos con eso, pero desde ahí, entonces ya teníamos un sacerdote asignado, que mire cómo son las diosidencias. Llega y entonces, padre, vamos a una acción, una misa de una Eucaristía de acción de gracias con toda la comunidad por su llegada aquí a la institución, sabiendo que hay muchos jóvenes, seguramente muchas personas que no son católicos o que no están cercanos al camino del Señor y que iba a haber algún tipo de resistencia, pero poco a poco vamos avanzando. Y tuvimos la bendición de que empieza la Eucaristía y en la homilía el Padre se presenta. Y palabras más, palabras menos, es muy parecida a la historia de San Agustín, un hombre que en su juventud le gustaba el licor, fumaba, consumía, lejísimos de la iglesia, anti-yanqui, era comunista, entonces la iglesia nada, los gringos nada, y bueno, una cosa, una vida muy compleja, muy dura, y en algún momento se topa con alguien del Minuto de Dios, que lo invita al Minuto de Dios a escuchar, y por supuesto el renuente, pero en ese vacío que se crea en una vida sin Dios, pues él empieza, bueno, vuelvo otra vez al Minuto de Dios, y a ver, y escuchar a esos locos allá, y bueno, y poco a poco, pero él dice, algún día me encontré con el padre Rafael García Herreros, que premonitoriamente le dijo, y tú vas a seguir el camino del Señor. Y pasaron un año largo y él pues acercándose con alguna distancia, luego Pero tratando de es integrarse a una los hermosa grupos, diosidencia. pero por Dios, entonces llega él y ya empieza a encontrar el camino del Señor y en algún encuentro allá en el Minuto de Dios realmente pudo encontrar al Señor. Y Wow. desde ahí pues obviamente empieza su transformación y decide seguir el camino sacerdotal. Y entonces, ¿quién fue el artífice? El padre Rafael García Herreros. Entonces, mi Dios me coloca en ese camino donde me encuentro con un sacerdote que también tiene el mismo origen mío, y entonces, pues la cosa es absolutamente maravillosa, la empatía, y reconocemos la diosidencia. Y lo hermoso de esto, para terminar la historia del padre, es que lo mandan a los Estados Unidos. O sea, el que no quería a los gringos, el que no soportaba a los gringos, lo manda, mi Dios, 25 años a los Estados Unidos y acaba de nuevo de regresar a Colombia haciendo una misión absolutamente hermosa. Entonces él cuenta esto y entonces imagínense cómo ha impactado eso en los jóvenes que dicen, ¿cómo así? A mí me lo preguntan, hola, ¿y de verdad el cura sí se reformó? Entonces los chinos como incrédulos, pero encontrar que hay un hombre que tomó licor, que consumió, que no ha hecho cosas sanas, estuvo hasta en la cárcel, pero que hoy está en este camino, a los chicos les impacta y ahí hay una cosa maravillosa que mi Dios nos ha colocado en las manos. Entonces, lo que quiero decir es sí, gracias a Dios, mi Dios ha permitido que el obispo nos coloque este sacerdote, que este sacerdote empiece a trabajar con nosotros en la Eucaristía, una Eucaristía a la semana, pero ya estamos haciendo planes para que él empiece unas charlas y precisamente me salí de una reunión con él ahorita, estamos planeando el año entrante y si Dios así nos lo permite, lo contrataré también como un miembro del equipo de bienestar institucional, tener nuestro sacerdote que Wow. siga acompañando el camino de todos estos jóvenes, desarrollando la dimensión espiritual que es fundamental en todo ser humano y obviamente con ese toque muy particular, uno,
de nuestra religión católica, pero dos, el toque budista que él y yo seguramente llevamos. Entonces eso es una cosa maravillosa, ya estamos trabajando, ya los jóvenes están empezando a recibir el espacio para poder dialogar con él y los funcionarios. Entonces ahora es una cosa maravillosa, yo voy a misa los domingos y ahí me encuentro a la mitad del cena en la Eucaristía también. Y eso mi Dios ha permitido ese camino de redescubrirnos. Y un segundo elemento que me parece el más importante, Andrés, es que yo decía al principio, el clima laboral, las relaciones eran una cosa muy difícil. Caquetá no es un territorio fácil, no es un factor. Hoy es un territorio muy difícil. Yo estoy amenazado y tengo dificultades ya en mi movilidad, tengo protección y este tipo de cosas. Entonces no es fácil. Pero es que el Evangelio no es solamente leer Mateo 15, no. El Evangelio es la vida de Jesús con esa moral y esa ética que le viene desde ahí y que debemos nosotros llevar a cualquier espacio, a cualquier espacio. Entonces, en un país tan complejo como este, en una región donde la corrupción se la está carcomiendo muy feo, la guerrilla hace una presencia muy fuerte, entonces hay una violencia y una restricción muy fuerte. Entonces no es un territorio fácil, pero es un territorio abonado para que el Señor siembre semillas y nosotros, como esos que estamos en ese camino, tenemos esa obligación. Entonces, digamos que hecha la tarea de poder tener la presencia de un sacerdote y por supuesto de la fe del Señor en la comunidad para seguirla desarrollando, pues venía lo otro a lo que lo mandan a uno, ¿no? Que es venga, administre el tema. Y decía yo que es un tema donde el ambiente laboral era muy complejo. No es fácil también porque el entorno no es fácil. Y viene entonces toda una tarea muy difícil que por supuesto que se empieza a abonar con la postura de su director, que es una persona de fe y que habla entonces del perdón, que habla del amor, que habla de la reconciliación, que habla de la misericordia del Señor en todas sus intervenciones. Yo no tengo escrúpulos de discernir, es que estoy hoy en una reunión con el alcalde, yo hablo de lo que yo sé que es la verdad y el camino del Señor, entonces la forma en que yo lo expreso en mis ideas no me restringo ni en la reunión de ayer que tuvimos con el alcalde, ni cuando estoy con mis instructores o con los aprendices. Entonces, pero viene es la invitación al trato fraterno, al respeto por el otro y a tratar de conciliar, ¿no? Y buscar este encuentro entre estos diferentes grupos que realmente era muy difícil. Y allí, poco a poco, yo creo que se ayuda uno con esto que comento anecdóticamente de lo que hago cada mañana, de compartir la palabra, alguna reflexión, muchos slides de palabras del Padre Rafael, de pensamientos de San Juan Eudes, que muchas veces te acercan y te preguntan y pues uno trata de compartir, pero ahí tienen eso todas las mañanas y entonces se genera ya ese lazo de saludarnos fraternamente, cómo amaneciste, Dios te bendiga, que tengas un bendecido día. Y eso va poco a poco tocando el corazón de las personas. No es fácil, pero tengo que reconocer que en el ejercicio diario de mis múltiples reuniones, pues doy espacio muchas veces a que la gente saque y haga un poco de catarsis y voy llevándolo, ¿no? Intervengo, alineo las cosas, aquí no es una cosa para reprocharnos, la experiencia del pasado siempre es para enriquecernos con el pasado, vivir el presente que es nuestra única realidad y proyectarnos en el futuro, esa es la realidad. Entonces, poco a poco voy permitiendo que en muchas de las reuniones la gente haga un poco de catarsis, pero intervengo y voy no obligando, pero invito a las reuniones de unos y otros y los equipos de trabajo que hago es de unos y otros, con la conciencia de que se presenta la dificultad en el trabajo, pero llevándolos, acompañándolos. Yo a veces soy, digamos, como de ambiente y entonces echo el chistecito aquí, el chistecito allá, distensiona uno los espacios, los trabaja y bueno, y más de una reunión la iniciamos siempre con oración. Entonces eso ya predispone a que se baje un poco el nivel de agresividad de las personas
Y el Señor ha permitido que poco a poco desde esta lógica, yo le pido mucho a Dios que nos ilumine para sanar nuestros corazones, se empezaron a presentar reuniones donde más que la reunión de trabajo era una reunión de reconciliación. Y un día que teníamos una reunión de un tema muy complejo con los líderes de estos temas, y sale y la gente estaba expresando todo ese dolor y que carga internamente, y empezaron a más de uno a llorar, hombres y mujeres. Al final se levanta una querida compañera, Ana Cecilia, y dice, es que lo que hace falta en esta escena es la presencia de Dios. Y creo que todos lloramos, todos nos abrazamos y sentí la presencia del Señor. Amén. Y eso ha venido fluyendo, ya ha venido fluyendo en más de una reunión. Y seguimos en ese trabajo. Anoche está muy tarde con unas personas también que todavía tienen mucho dolor en su corazón y hacia, sobre todo hacia sus compañeros. Pues vengo y le dedico horas a hablar, a compartir la experiencia, leer de pronto algún pasaje del Evangelio, lo reflexiono con ellos, así me den las 9, las 10 de la noche y poco a poco ahí vamos. Pero tengo que decirte que ese otro espacio de una guerra, la gente así lo entendía, así nos hablaba esto, las reuniones aquí son una guerra, director, esto aquí no se ponga con bobadas, esto aquí es, hoy ya no, hoy se saludan. Esta tarde tengo una reunión con ellos, precisamente con una de estas comités donde de los dos grupos, por decirlo así, fueron a hacer una tarea y sé que están hoy madrugaron y viajaron a seguir haciendo la tarea en el carro del uno, en el carro del otro, o sea, compartiendo, ante todo compartiendo. Y en ese compartir van expresando su deseo de reconciliarse con el otro. Yo les insisto, reconciliarse con uno mismo primero que todo. Reconcíliate contigo mismo y el Señor te da esa posibilidad para que te reconcilies con el otro. Entonces, poco a poco viene este proceso y hoy encuentro que es factible realmente sentarnos a trabajar unos con otros, ya no hay unos con otros, somos uno solo. Y eso ya hoy es mucho más viable, mucho más claro, y eso empieza a dar frutos también en el trabajo administrativo, en la reorientación y de las cosas. Entonces ahí yo siento que el Señor ha sido muy generoso con nosotros, ha puesto su mano, uno simplemente es un instrumento que seguramente imperfectamente lo hace, pero trata de apoyar, y entonces con la llegada del sacerdote hoy yo me siento mucho más fortalecido porque hay una persona ahí mucho más capaz que yo en seguir orientando a las personas, pero yo sigo colocando mi granito de arena y tengo la convicción de que si yo logro de verdad un trato y una relación fraterna y respetuosa por el otro, desde ahí podremos construir. Porque si uno no construye sobre esas bases sólidas, eso es un castillo de naipes que se derriba con el primer ventarrón. Entonces tengo esa convicción y en eso coloco toda mi entereza, un esfuerzo que no es nada fácil. Yo trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche en la oficina y llego a mi cuartico a seguir trabajando, pero con esa convicción de que hay que llevar la posibilidad de desarrollarnos, pero sobre todo para que estos compañeros míos puedan reflejar toda esa buena bondad en los aprendices que son la posibilidad de construir una región y un departamento construir patria, hacer patria de esa perspectiva. Qué hermoso testimonio, Helman, y me encantaría extenderme mucho más. El tiempo se nos ha acabado, pero me quedo con ese regalo que usted ha dicho, el regalo más lindo de la reconciliación y esta semilla que se está colocando acá y que me causa una impresión tan grandiosa el hecho de que personas vayan a un lugar tal vez expectantes de encontrar piedras, pero más bien encuentran el pan que viene de Dios y el pan que alimenta. Y el Sena Caqueta estoy seguro que está comenzando a oler a ese pan, y utilizo mucho la figura del pan porque es el alimento delicioso que nos da siempre el Señor. Que pueda usted realmente con la fuerza del Espíritu Santo, estoy seguro, después de esta de este espacio de conversando con un eudista y de descubrir a este eudista en misión. Bueno, muchos más estaremos orando por esta misión. Quería pedirle, antes de finalizar, son 3 mensajes cortos que suelo pedir siempre en este espacio, y es
¿Cuál es su mensaje hoy a sus hermanos asociados? ¿Cuál es su mensaje hoy a los hermanos candidatos en formación como yo? ¿Y cuál es su mensaje hoy a los hermanos incorporados de nuestra provincia? Muchísimas gracias. Pues, no me creo digno de dar un mensaje, pero quisiera así compartir con mis hermanos asociados eudistas que no hay nada más hermoso para vivir la fe que la misión. Es en la misión donde realmente nos encontramos con el hermano, nos encontramos con el Jesús vivo en la presencia de mi hermano que está en alguna necesidad. Entonces, invitarlos a que la misión es un camino hermoso que el Señor nos permite para fortalecernos y para ser obreros realmente en esta obra. Y que me sigan acompañando en la oración. Yo sé que esto no sería factible si mis hermanos asociados de la comunidad no oraran por mí. Sé que ellos son muy generosos conmigo, me alientan constantemente, me escriben, me llaman, y bueno, ahí estamos presentes. Y en mis momentos de tristeza y soledad a veces he recurrido a Margarita y a varios de mis hermanos para poderme sentir un poco acompañado. Entonces la oración que hacemos unos por otros es lo más fuerte y es lo más maravilloso. A personas, hermanos como José Andrés y todos los que están en ese camino, es la gratitud infinita con el Señor por permitirles caminar en esta provincia y por permitirles llevar la palabra. Y yo creo que hacer la misión más hermosa que uno puede hacer es donarse al otro. Yo aquí en el SENA les digo, ¿qué es el SENA? El SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, servicio. O sea, nuestra labor es servir, es donarnos al otro, entregarnos al otro. Y eso es la realización plena de la vida. Tengo la convicción que como el Señor entregó su vida por nosotros, cuando nos donamos con pequeñas cosas por el hermano, eso es una maravilla. Pero ustedes que están en ese camino de formación para donarse al otro, están en el camino del Señor, siguiendo los pasos del Señor, y es lo más grande que puede haber. Y pues a mis hermanos incorporados, pues obviamente mi oración diaria por ellos y decirle que persistan en ese camino. Porque además es maravilloso encontrar al padre José Domingo que me dice, me acuerdo del padre Rafael, me acuerdo del padre Diego, del padre Bernardo, del padre Camilo. Es fortalecernos que los caminos de Dios trascienden el tiempo y los espacios y nos unen en ese encuentro fraterno a la luz del amor de Dios. Y entonces a decir lo que hay que persistir en unos momentos de dificultad del mundo y de dificultad de nuestra iglesia, pero hay que estar presente, y la obra del Minuto de Dios se levanta como un gran aporte de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, y ellos son, pues, por supuesto, esos pastores que van llevando a toda su grey al camino de la salvación, al camino de la santidad, al camino que nos enseñó San Juan Eudes. Elman, gracias por esta carga impresionante de Espíritu Santo que nos has regalado hoy. Y bueno, el Señor te siga acompañando. Un abrazo desde acá, desde Bogotá. Muchas gracias por el espacio y para ti muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos. Amén. A todos los que nos acompañaron, recuerden siempre mantenerse actualizados en www.eudistasmd.org, nuestras redes sociales en Facebook Eudistas Minuto de Dios, en Instagram EudistasMD y también en nuestro canal de YouTube Provincia Eudista Minuto de Dios. Hasta la próxima semana, acá en Conversando con un Eudista.